Les saluda cordialmente Eva del Rosario Mori Briones en representación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE, entidad encargada de la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificaciones de proyectos de inversión pública y privada. Agradecemos la participación de las autoridades y la ciudadanía que nos acompaña a este taller participativo correspondiente a la etapa antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, creación de la carretera Daniel Alcides Carrión, nueva carretera central, proyecto presentado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Nacional, Provías Nacional. Este espacio se desarrolla en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo 004-2022 MINAN, el procedimiento único del proceso de certificación ambiental del SENACE. Es importante indicar que este espacio participativo se está transmitiendo en estos momentos a través del Facebook de PMO Vías, www.facebook.com/PMO Vías. A fin de iniciar este taller participativo, procederemos con la conformación de la mesa directiva, la cual se encuentra presidida por quien les habla, Eva Mori, líder de proyecto, y cumpliendo la función de secretario, el licenciado Andy Carrión. También nos acompaña el día de hoy la especialista legal Diana Zúñiga. Los tres somos especialistas, pertenecemos a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE. El día de hoy también nos acompaña al taller la señora Carmen Inostroza Casachagua, presidente de la comunidad campesina Coyanac. Vamos a iniciar este evento entonando el himno nacional.
Invitamos a la señora Carmen Inostroza, presidente de la comunidad campesina de Coyanac, a que nos brinde las palabras de bienvenida al taller. Buenas tardes, señores comuneros, autoridades de SENACE, POVías, INERCO, Consultoría del Perú. Bienvenidos aquí a la comunidad campesina de Coyanac. Muchas gracias por su invitación aquí a todos los comuneros y también a los pobladores en general. Gracias. Bien, señores comuneros, primeramente agradezco a Dios por permitirnos estar aquí reunidos por una causa, ya que aquí están presentes los señores quienes van a hacer posible del gran proyecto de la carretera central de Daniel Alcides Carrión, que así lo han llamado y que ya van a iniciar muy pronto la inauguración y el inicio de la gran carretera. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras. No se escucha bien. Sí, pero a mí me hace eco. Sí, a ver. Estaba bien al inicio. Agradecemos las palabras de la señora Carmen Inostroza. Y bueno, iniciaré indicando que el programa del evento comenzará con una presentación a cargo del SENACE como autoridad ambiental competente. Luego el titular hará una presentación sobre el proyecto y posterior a ello la consultora ambiental informará sobre la metodología para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. Recuerden que ustedes tienen el deber de participar de este espacio público y el derecho a informarse de las actividades que se realizarán en esta localidad. Iniciamos, por favor. Voy a comenzar señalando los objetivos del taller que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Primeramente, vamos a presentar e informar a las autoridades locales y a la ciudadanía sobre el proyecto y su emplazamiento, los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, la consultora ambiental que ha sido seleccionada para la elaboración de este estudio y las metodologías que va a desarrollar esta consultora para elaborar el estudio. Como segundo objetivo tenemos recibir los aportes de todos los ciudadanos presentes el día de hoy para que sean considerados durante la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. El programa de este evento iniciará con una presentación a cargo del SENACE como autoridad ambiental competente. Luego de ello, el titular realizará la presentación del proyecto. Seguidamente, la consultora ambiental tendrá a su cargo la presentación de los términos de referencia y las metodologías para elaborar el instrumento de gestión ambiental. Luego vamos a tener una ronda de preguntas y de respuestas de todos los participantes el día de hoy. Y finalmente vamos a dar lectura del acta a cargo de representantes del SENACE. ¿Qué es el SENACE? Nosotros somos un organismo público, somos un organismo especializado y técnico que pertenece al Ministerio del Ambiente. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, pertenece al Ministerio del Ambiente y tiene como función principal evaluar los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificaciones de los siguientes sectores: transportes, minería, tenemos el sector electricidad, agricultura y también el sector vivienda. Asimismo, el SENACE tiene la facultad de evaluar los estudios de impacto ambiental semidetallados del sector salud. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Hoy día he señalado que
la consultora va a indicar cómo va a desarrollar este estudio de impacto ambiental. Entonces, el estudio es un documento que lo elabora el titular del proyecto, pero con la asesoría de una consultora ambiental debidamente acreditada. El estudio comprende la descripción detallada de las zonas de ubicación del proyecto, de sus componentes principales, la carretera, los componentes secundarios que va a tener también este proyecto para que pueda ser construido. En el estudio de impacto ambiental también se detallan y se identifican todos los impactos que el proyecto va a causar al ambiente físico, biológico y socioeconómico y cultural. También en el estudio, luego de hacer la identificación de los impactos, se propone las medidas de manejo ambiental dentro de la estrategia de manejo ambiental. Y este estudio de impacto ambiental detallado también contiene un plan de participación ciudadana debidamente desarrollado. Una vez que el titular finaliza la elaboración del estudio y este es presentado a SENACE para su evaluación solicitando su aprobación, luego del proceso de evaluación técnica normativa que realiza SENACE y los opinantes técnicos vinculantes, se determinará la aprobación o desaprobación del estudio de impacto ambiental detallado. ¿Qué contiene el estudio? Volveré a indicar que principalmente son... hay más capítulos, pero los principales son la descripción del proyecto, donde se va a indicar todos los componentes que va a tener este proyecto, componentes principales y componentes auxiliares. También las actividades que se van a dar en el proceso por cada etapa que tenga el proyecto. La línea base, se hará una caracterización de la línea base física, biológica y socioeconómico-cultural del área de influencia preliminar del proyecto. Vamos a tener un capítulo donde se identificará, se caracterizará y se van a evaluar los impactos ambientales que el proyecto cause sobre el ambiente físico, biológico, socioeconómico y cultural. Luego de haber identificado los impactos, el titular debe proponer las medidas de manejo ambiental para estos impactos. Tenemos las medidas de prevención, mitigación, etcétera. Finalmente, el estudio de impacto ambiental detallado también comprende un plan de participación ciudadana. ¿Cuál es nuestro rol como SENACE en este proceso de un estudio de impacto ambiental detallado? Existen 3 etapas. Tenemos la etapa antes de la elaboración del estudio, durante la elaboración del estudio y durante la evaluación. Antes de la elaboración, nosotros ya hemos recibido la comunicación del titular del proyecto Provías Nacional del acogimiento a la clasificación anticipada y a la aplicación de los términos de referencia comunes para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. Asimismo, hemos aprobado ya el plan de participación ciudadana presentado por el titular. Y finalmente, cuando el titular ingrese el plan de trabajo para la elaboración de la línea base, vamos a realizar las recomendaciones correspondientes. Durante la elaboración del estudio vamos a acompañar en la investigación que realice en campo el titular, el consultor, sobre el área de influencia ambiental para la elaboración de la línea base. También vamos a orientar en todo momento al titular para la correcta elaboración de este estudio. Una vez que haya finalizado la elaboración del estudio de impacto ambiental, vamos a iniciar la etapa de evaluación, donde el titular presentará el estudio a SENACE. Nosotros vamos a iniciar su evaluación, a compartir este instrumento con otros opinantes técnicos que tengan que intervenir en el proceso de evaluación, como son la Autoridad Nacional del Agua, CERFOR, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, entre otros. Luego vamos a recepcionar las opiniones técnicas de las entidades que he mencionado y finalmente, luego de realizar la evaluación técnica y normativa del instrumento, se determinará si este es aprobado o desaprobado. En todas estas 3 etapas, el SENACE promueve la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Es un derecho que todos nosotros tenemos para acceder a la información pública de los proyectos de inversión que se den en nuestro país. También es un deber que tenemos todos de participar de manera responsable del proceso de toma de decisiones. La participación ciudadana también es un espacio y una oportunidad para que todos y todas nos involucremos en el proceso de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental. Y finalmente es un proceso que está presente en todas las etapas del estudio de impacto ambiental detallado.
Para este proyecto, que es del sector transportes, la participación ciudadana se rige por dos normativas. El Decreto Supremo 004-2022 MINAM, que es el procedimiento único del proceso de certificación ambiental para las inversiones sostenibles del SENACE, el PUBCA. Luego también tenemos el Decreto Supremo 004-2017 del Ministerio de Transportes, que es el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes. Esta normativa fue modificada por el Decreto Supremo 08 del año 2019 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conocido como el RPAS. Como les había señalado, el plan de participación ciudadana ya fue aprobado para este proyecto. Esa aprobación se dio el 27 de enero de este año, del 2023, mediante la resolución directoral 0013-2023 SENACE Presidencia de IN. Este plan de participación ciudadana aprueba mecanismos obligatorios que el titular debe realizar en 3 etapas. Tenemos la etapa antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, que es la etapa en la cual nos encontramos. El día de hoy es el taller número 12. Nos faltan 3 de 15 talleres programados para esta etapa. Finalizada la etapa de los talleres antes de la elaboración, se podrá iniciar la otra ronda de talleres, que será durante la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, que también se ha programado 15 talleres participativos más en las mismas 15 sedes que se han desarrollado en la primera ronda. Cuando el estudio ya termine su elaboración, que aproximadamente es a marzo del otro año, según lo señala el titular, ya iniciaremos la etapa durante la evaluación. Y durante la evaluación se van a tener que realizar 15 talleres participativos más, como el día de hoy, pero también tenemos la programación de 15 talleres participativos enfocados al tema de afectación predial, pero este va a ser en 21 sedes. Y finalmente, también como mecanismo obligatorio, se dará durante el proceso de evaluación el desarrollo de las audiencias públicas, las cuales van a ser en 15 sedes también. Aparte de los mecanismos obligatorios que ha aprobado el Plan de Participación Ciudadana, tenemos mecanismos complementarios, como son el equipo de promotores, el buzón de sugerencias y la oficina de información virtual. Recordemos que el día de hoy todos sus aportes son muy importantes y son bienvenidos. Por eso pueden escribir en el formulario de preguntas que ha sido entregado en las carpetas que tienen. Hay una hojita para realizar la pregunta escrita. Pero también vamos a tener una ronda de preguntas orales para los que no deseen escribir una pregunta. Y podemos recibir mensajes de texto o WhatsApp al número 914-70-1961 o escribir un correo electrónico a miconsulta.nsc@pmovías.pe. Para las personas que están en Facebook pueden usar estos canales, el teléfono, el correo o la misma página de Facebook. Posterior a este evento pueden presentar sus aportes, los que deseen, a nosotros SENACE, al correo participacionciudadana@senace.gov.p, o si quieren realizar la entrega de un documento con alguna consulta, algún aporte, pueden hacerlo en mesa de partes del local de SENACE en San Isidro, en Avenida Rivera Navarrete 525. Una vez más, les señalo que todas las preguntas van a ser bienvenidas el día de hoy. Yo ya he concluido con la presentación del SENACE para que conozcan un poco de la entidad, y ahora vamos a dar pase al titular del proyecto Provías Nacional a que inicie su presentación. Muchísimas gracias. Hola, hola, ¿escuchan? Hola, ¿se escucha? Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Rodríguez y yo soy parte de recién se escucha, de un equipo formado por la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional para fortalecer la gestión de los proyectos que están bajo convenio de gobierno a gobierno. Por
Por ahora hay dos proyectos, está la nueva carretera central y la vía expresa Santa Rosa del Callao, que están bajo estos convenios de gobierno a gobierno, pero están viniendo más que pronto se pondrán en marcha, por lo tanto se necesita fortalecer la gestión, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado de Provías, pero ahora les voy a dar una información más para que sepan exactamente qué cosa es y qué hacemos. Bien, ¿qué cosa es el Provías? Es un proyecto especial de infraestructura de transporte nacional, que es una unidad ejecutora del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Tiene autonomía técnica, administrativa y financiera. El SINAC es el Sistema Nacional de Carreteras, tiene 3 redes, está conformado por 3 redes viales, ¿no? La red vial nacional, la red vial departamental y la red vial vecinal o rural. De estas últimas se encargan las municipalidades, de la red departamental los gobiernos regionales y de la red nacional se encarga Provías Nacional. En esta red nacional están las carreteras que son de interés nacional, valga la redundancia, y que son los ejes a través del cual se unen las otras carreteras. Están las longitudinales y las transversales, ¿no? Entre las longitudinales tenemos a la Panamericana, que es la longitudinal de la costa, ¿no? La Panamericana Sur, la Panamericana Norte, ambas se unen de Tumbes hasta Tacna, ¿no? Una línea continua. Luego tenemos la longitudinal de la sierra, que va de Cajamarca a Puno, ¿no? Que hay algunas partes que todavía no están unidas, esperamos que en pocos años ya sea también una línea continua como la Panamericana. Y luego están las transversales, ¿no? Como la IRSA Norte, la IRSA Sur, y tenemos como la más importante la carretera central, ¿no? La carretera central que ahorita es la más importante y la nueva carretera central va a ser mucho más importante cuando esté acabada. Bueno, Provías. ¿Qué hacemos como Provías? Hacemos la gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionados a la red vial nacional, ¿no? Desde la planificación de los mismos. Se gestionan y se controlan las actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras. Esta es la forma como está organizado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene 2 viceministerios, uno de Transportes, otro de Comunicaciones. Provías depende del Viceministerio de Transportes, ahí está la Dirección Ejecutiva y debajo de la Dirección Ejecutiva hay varias oficinas y direcciones, ¿no? Direcciones importantes como la Dirección de Estudios, la de Obras, la de Puentes, Control y Calidad, Derecho de Vía y Gestión Vial, ¿no? Para este proyecto que viene de un convenio gobierno a gobierno, ha habido una organización colegiada y la coordinación se para rotando de acuerdo a la etapa del proyecto. Esta, que es una etapa de estudios, está siendo coordinada por la Dirección de Estudios. La Dirección de Estudios es la unidad de línea dependiente de la Dirección Ejecutiva, que es responsable de formular, revisar, evaluar el control y conformidad de la ejecución de los estudios tanto de preinversión como de inversión, que están relacionados con construcción, rehabilitar y mejorar la infraestructura de transporte de la red vial no concesionada, ¿no? En el caso de las vías que están concesionadas, hay empresas concesionarias que son las que se encargan de la operación y mantenimiento de esas vías. Bueno, antes de terminar, quería transmitirle 2 puntos muy importantes. El primero tiene que ver con el financiamiento de esta nueva carretera central, ¿no? El financiamiento es enteramente recursos públicos, ¿no? Recursos que vienen del presupuesto nacional, ¿no? Y estos recursos vienen siendo alimentados por los impuestos, ¿no? Impuestos que todos pagamos, ¿no? La mayor parte de los impuestos vienen del IGB y del ICC, del impuesto selectivo al consumo, sobre todo el de los combustibles. Entonces, cada vez que nosotros adquirimos un bien o un servicio, estamos pagando impuestos. Toda esa plata, de ahí provienen los recursos para hacer esta nueva carretera central, ¿no? Entonces, son recursos públicos y, por tanto, motivo adicional por los cuales ustedes deben involucrarse y participar en este y en otros espacios en los cuales su voz será escuchada.
El segundo es explicarles por qué este proyecto es parte de un convenio gobierno a gobierno, ¿no? Provías Nacional tiene experiencia en construir muchas carreteras durante muchos años, pero ninguna es como este proyecto, ¿no? Este es un megaproyecto, es un gran proyecto, muy complejo, ¿no? Es de 185 kilómetros y tiene varias estructuras que son complejas, ¿no? Para darles una idea, en la red vial nacional solo hay 2 túneles que pasan el kilómetro, con la justa pasan el kilómetro. Acá va a haber 32 kilómetros de túneles. Van a haber 8 túneles que van de 1 a 5 kilómetros, ¿no? Entonces es algo que no hemos hecho, es inédito en el Perú y es inédito en Latinoamérica también. Por lo tanto, necesitamos a alguien con experiencia en hacer este tipo de infraestructura, ¿no? Y por eso se ha contratado a 2 empresas francesas que tienen experiencia en esto, ¿no? Han hecho en otros países, ya han hecho infraestructuras, digamos, similares, no algo igual como esto, pero similares, ¿no? Entonces, ellos vienen a ser nuestros asesores técnicos. Nosotros mantenemos la titularidad, sigue siendo carretera de Provías, pero ellos nos asisten técnicamente porque ya tienen experiencia, tienen el know-how de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Entonces, en la práctica vienen a ser nuestros brazos técnicos, ¿no? Y como brazo técnico, lo voy a invitar a que ellos les expliquen más en detalle de qué se trata este proyecto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Delgado, ingeniero en medio ambiente, PMO Vías. Gusto estar aquí presente con ustedes en esta tarde para explicarles un poco el detalle del proyecto de construcción de la nueva carretera central. Estamos muy contentos de estar aquí. Lo que necesitamos de parte de ustedes es que se puedan formular consultas, dudas y esperemos poderles dar respuesta a todas ellas, así como anotar sus inquietudes. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar un poco el detalle de explicar el proyecto de la nueva carretera central. El objetivo de la presentación que tenemos a continuación, si avanza, ahí está. Ok. Es, primero, ustedes van a ver estas siglas NSC de aquí en adelante, quizás en afiches, en otros lugares pegados. Lo que significa es Nueva Carretera Central, es el proyecto que nos alberga el día de hoy, que nos va a juntar no solamente en este taller, sino en 3 talleres posteriores. Y lo que busca explicar es básicamente en qué consiste este contrato de gobierno a gobierno, que se hizo en este caso en el gobierno peruano, o entre el gobierno peruano y el Estado francés. Como comentó Miguel hace unos minutos, nosotros como contrato gobierno a gobierno brindamos asistencia técnica a nuestro cliente, nuestro titular en este caso, Provías Nacional, para la construcción de 2 grandes proyectos. Uno es la nueva carretera central y el otro es la vía expresa Santa Rosa. PMO Vías es una oficina de gestión de proyectos. Está, digamos, formada por 70 profesionales entre peruanos, brasileños, colombianos, franceses, que brindan esta asistencia en base a sus capacidades para el desarrollo de estas megaobras. ¿De acuerdo? Esta amplia experiencia con la que cuenta PMO Vías se debe a la conformación de las 2 principales empresas de construcción en Francia, que son Egis y CETEC. Son las principales empresas que pueden haber construido más de 10.000 kilómetros de carreteras en el territorio francés, y así como en todo el mundo, ¿no? Además, uno de los aspectos importantes de este contrato gobierno a gobierno es el tema de transferencia de conocimiento y legado. Uno de los objetivos de la PMO es brindar esta asistencia, trabajar con la población, con universidades, para que toda esa expertise que se desarrolle de construir esta carretera quede para el país. Y eso es algo que queremos resaltar. ¿Cuáles son las funciones de PMO Vías? Las voy a resumir en esta lámina. Revisar los estudios, el tema de gestionar contratos, el tema de armar los pliegos para licitar la construcción de la carretera, el estudio de ingeniería, planear y desarrollar actividades del proyecto, el tema de liberación predial, el tema de transferencia de conocimientos, lo mencioné en la lámina anterior, relacionada a todo lo que es legado, a todo lo que se pueda quedar como aporte para que ingenieros peruanos puedan, a partir de esta experiencia, construir carreteras que nos permitan conectarnos mejor.
así como brindar innovaciones. Hay una serie de aspectos de tecnología que van a ser transferidos a este proyecto de la nueva carretera central y que va a permitir un poco el desarrollo tecnológico del país. Como lo dijo Miguel hace unos minutos, es una mega obra. Hay muchos temas que trabajar, temas relacionados con el tema de túneles, por ejemplo. Nunca antes se había construido en ningún lugar en Latinoamérica estos 32 kilómetros, que no son consecutivos, evidentemente, pero que van a permitir un reto técnico tremendo y que eso va a significar pues una ventaja para el desarrollo de profesionales en el país. Bueno, el titular del proyecto lo explicó hace unos minutos. Tenemos al Ministerio de Transportes a través de nuestro titular Provías Nacional, ¿no? Es el titular del proyecto que se encarga del proyecto en sí. Nosotros somos la asistencia técnica, somos PMO Vías, ¿no? En este caso a través de este contrato gobierno a gobierno con el gobierno francés. Y se ha contratado a una consultora para que nos asista en todo el desarrollo del taller que nos reúne hoy, que es el taller relacionado al estudio de impacto ambiental detallado de la nueva carretera central. Algunos hechos históricos o hitos importantes relacionados con lo que tiene que ver con la nueva carretera central. Bueno, en el año 2018 se tuvo un perfil elaborado por una empresa, la empresa JNR, que elaboró un estudio de perfil que a resumidas cuentas nos decía que más o menos 140 kilómetros de carretera se podían construir, pero sobre una zona donde habían altos impactos a restos arqueológicos, como el Capañán, por ejemplo, impactos a paisaje o a actividades agrícolas. Entonces se decidió hacer una revisión, ¿no? Una revisión de ese perfil. Es ahí donde, ante la firma en mayo del 2021 del contrato de gobierno a gobierno con el gobierno francés, quiero resaltar que se presentaron varios gobiernos, no solamente el francés, se presentaron varios gobiernos, español, canadiense y otros más. Finalmente la licitación internacional dio ganador al gobierno francés. Se encargó desde el inicio de hacer una revisión a ese perfil y de analizar cuáles son las ventajas, las desventajas del corredor que se tenía elegido en ese momento. Bueno, se identificaron muchas desventajas, así que se optó por abrir un poco el esquema y hacer un análisis de varios criterios para trazar un corredor que tenga los menores impactos, evidentemente en función de la información disponible, de la información secundaria que se tenía de distintas fuentes. Es así que se aprueba en julio del año 22 el corredor verde. Quizás ustedes ya han escuchado hablar de este corredor verde, ¿no? Que parte de Ate, sube por Quebrada Tinajas y va ascendiendo hasta Yauli finalmente. Este corredor verde es donde estamos trabajando actualmente el proyecto, que eso es una franja aproximadamente de 3 kilómetros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos optimizando un trazo que sea el mejor, el que permita reducir al mínimo los impactos, el que tenga los mayores beneficios, para que cuando tengamos ese trazo completamente definido podamos ejecutar y avanzar, porque como verán en la siguiente lámina, tenemos un tiempo para ejecutarlo. Bueno, en enero 2023 se aprueba el plan de participación ciudadana, lo comentó la autoridad hace unos minutos, y en este momento estamos finalizando abril, esperemos que a inicios de mayo tengamos el informe final de revisión del perfil, donde tengamos ya definido un trazo, donde tengamos ya definido un presupuesto aterrizado que nos permita avanzar en la ejecución de esta mega obra. Este es el esquema que les mencionaba. Entonces, este proyecto, si lo analizamos como se pueden ver un poco en los cajetines en rojo, lo voy a reducir en dos comentarios. Uno, estudios. Para poder hacer una mega obra necesitamos hacer estudios de ingeniería. Si no desarrollamos estudios de ingeniería, bueno, esta mega obra se va a hacer más compleja de lo que ya es. Así que esos estudios se van a elaborar hasta finales del año 2024. Estamos ahorita abril 2023, entonces nos queda casi 2 años de ejecución de estudios. Estudios que tienen que ver con un mejor diseño de trazo, estudios que tienen que ver con geotecnia, para saber qué tenemos debajo del suelo y tomemos la mejor decisión para hacer un diseño de obra, porque si no vienen los problemas después. Estudios de topografía que nos permitan ver un poco el relieve para que los diseños se hagan con estándares internacionales. Estudios ambientales, que es en los que estamos ahorita o para lo cual nos estamos reuniendo el día de hoy. Una vez que concluyamos esa etapa de realización de estudios entre el año 2021 hasta el año finales de 2024, la idea es iniciar la obra en el año 2025 y concluirla en el año 2031.
Entonces, el horizonte de tiempo que tiene este proyecto es hacer esta megaobra en 10 años. Quizás ustedes puedan asumir que es un tiempo holgado o de repente muy amplio. Lo discutiremos en unos minutos y les podremos dar los alcances que se necesitan sobre el detalle. Bueno, la consultora ambiental que se ha contratado para la ejecución de este proyecto y que nos acompaña el día de hoy para este taller es la consultora INERCO Consultoría Perusac. Es una empresa con más de 16 años en el mercado nacional, desarrollando estudios de impacto ambiental detallados. Tiene un registro en el registro de consultoras ambientales de la autoridad del Servicio Nacional de Certificación Ambiental y es la consultora que ha sido seleccionada para desarrollar el estudio de impacto ambiental detallado. Esta consultora, seguro que ustedes ya conocen a sus promotores, están viniendo a distintas zonas de donde se desarrollará el proyecto para comentar, para explicar, para darles la información que se necesita sobre el desarrollo del proyecto. Si no comunicamos bien, el proyecto puede tardar más. Así que el trabajo de estos promotores es darles la información y o informarnos a nosotros para poder gestionar. Sí, ok. Gracias. Listo. Vamos a hablar un poco de las características de este proyecto. Les hablé del corredor verde hace unos minutos. En este mapa se pinta esta franja en verde, la pueden ver ustedes, que se emplaza hasta la parte alta. Parte aproximadamente en este cruce de Enate, ¿no? Y va expandiéndose a lo largo de la cuenca de Río Lurín. Finalmente asciende por Quebrada Tinajas hacia la parte alta y finalmente llega a Yauli para conectarse con la actual carretera central en Pachachaca, que es muy cerca o antes de llegar a La Oroya. Este es un proyecto de una autopista de montaña y aquí quisiera yo resaltar un detalle. Lo que se va a construir propiamente es una autopista de montaña. Uno de los puntos más importantes para diferenciar por qué autopista y no carretera es por poder alcanzar velocidades o altas velocidades sin que existan muchos obstáculos, llámense semáforos, llámense intersecciones y demás. La idea es poder alcanzar una velocidad en promedio de 70 kilómetros hora, sin obstáculos, sin frenos, es decir, una vez que ingresas en este futuro proyecto, poder alcanzar velocidades de 70 en algunas zonas, 80 kilómetros en algunas zonas o más en donde se les permita, ¿no? Tendrá 4 carriles, 2 por sentido, un separador central de seguridad que evite que cualquier persona pueda atravesarlo y pueda exponer su vida, ¿no? En una longitud aproximada de 185 kilómetros, como les dije, partiendo desde Ate y llegando hasta Pachachaca. Pasará además por las provincias de Lima Metropolitana, nos encontramos propiamente en Lima Metropolitana, además la provincia de Huarochirí y la provincia de Yauli, en el distrito de Yauli, en el departamento de Junín, en la parte alta. Esta megaobra tiene como cota de inicio o altitud base 500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y va a llegar hasta los 4.400 metros sobre el nivel del mar en su cumbre, en la parte más alta del desarrollo de esta vía. Como ustedes comprenderán, es una megaobra que atraviesa los Andes. Bastante complicada de realizar, todo un reto para la ingeniería. No se ha hecho antes, lo dijo Miguel hace unos minutos, en Latinoamérica. Y lo que pretende este proyecto es ser un ejemplo. Y para eso, bueno, tenemos que trabajar mucho. ¿Me dijiste? Ahí está. Oh, perdón. Ya. Gracias. Ese es. Aquí vamos a ver una demostración de un video que ilustra un poco de dónde partimos en este cruce atravesando el río Rímac a través de un viaducto elevado. Ingresamos hacia Ate, vamos a pasar por la parte alta, llegamos a Cieneguilla, ascendemos por Quebrada Tinajas, llegamos hasta la parte alta de Olleros, Escomarca. Vamos a entrar al Valle Mala, vamos a subir hacia la parte alta de Huarochirí, vamos a ir por las cumbres, llegando hasta Yauli y finalmente vamos atravesando evidentemente el Río Blanco, vamos a llegar a Yauli para finalmente llegar hasta el punto de encuentro con la actual carretera central en Pachachaca, ¿no? Que es el punto de conexión, donde tenemos contemplado conectar la actual carretera central con esta megaobra. Esto está bien sensible.
Ok, ¿cuáles son los componentes de este proyecto? Este proyecto cuenta o contará en el futuro con los siguientes componentes: intercambiadores viales, los podemos ver en la fotografía, y esto se explica un poco en función de lo que dije hace unos minutos, la diferencia entre una carretera y una autopista. La idea es que esta autopista de montaña, esta mega obra, permita una conexión directa, ¿no? Sin que existan intersecciones ni nada por el estilo. Pero para poder lograr esto necesitamos obras conexas como este intercambiador, que permita ingresar a los vehículos de los alrededores hasta esta vía principal, sin que eso signifique un freno para los vehículos que están en la ruta. Entonces, estos intercambiadores se tienen planificado hasta el momento la construcción de 8 intercambiadores. Evidentemente estamos en proceso de acotar o definir un poco más los detalles referidos al tema. Además se contempla la construcción de túneles, viaductos, obras de contención sobre laderas, obras de drenaje, entre otros. Yo resalto lo que comentamos hace unos minutos respecto a túneles, 32 kilómetros de túneles, eso no se tiene antecedente. ¿Ok? Componentes secundarios para esta mega obra: depósitos de material excedente, campamentos, chancadoras, concreteras, plantas de asfalto, polvorines, almacenes, zonas de acopio de materiales, es decir, lo que se necesita como mínimo para construir una carretera. Entonces, estos componentes secundarios forman parte también, o formarán parte también de este proyecto mega obra que les presento. Actividades principales que contempla este proyecto: la etapa de planificación. Nos encontramos en este momento en esta etapa en la que estamos elaborando estudios relacionados a ¿qué? A geotecnia, topografía, a medio ambiente, la reunión que nos alberga el día de hoy, el tema de liberación de áreas interferencias, el tema de definición de áreas de desbroce y desbosque de ser el caso, entiéndase que estamos tratando de optar por el trazo que reduzca esto al mínimo, definición de accesos temporales en esta etapa de planificación. Luego, cuando concluya la misma en el año 2024, diciembre, empieza la etapa siguiente, que es construcción, a partir del 2025. La idea es que en esta etapa pues hay movimiento de maquinaria pesada, evidentemente, movimiento de tierras, van a construirse pavimentos y obras de arte para el desarrollo de la carretera en sí, el tema de voladuras controladas que serán contempladas en estos 6 años de construcción de este proyecto. Además, se contempla en esa etapa, por supuesto, el cierre de obras, que es desmontar todas estas estructuras que pudieran suscitarse, recuperar un poco el paisaje, ¿no? Y finalmente una etapa de operación y mantenimiento que nos permita mantener, controlar esta mega obra, ¿no? Que nos va a costar a todos nosotros, a todos los peruanos, pues una inversión. Entonces, para que esa inversión se conserve, pues necesita una operación y mantenimiento. ¿Cuáles son los beneficios de la nueva carretera central, de este proyecto? Bueno, existen varios beneficios. Lo que queremos resumir en la lámina son 3 fundamentales: desarrollo sostenible, seguridad vial y ahorro de tiempo. Voy a ahondar un poquito nomás en los temas. El tema de desarrollo sostenible lo que busca es que este proyecto se convierta en un eje conector, ¿no? Que nos conecte a toda la macrorregión central con toda la costa. Además, eso va a aperturar nuevas oportunidades económicas. Entiéndase que se van a abrir flujos económicos de productos que vengan de la parte andina y que quieran llegar hacia la costa. Eso va a abrir una serie de oportunidades. El tema de mejora de la calidad de vida para la población. Van a haber un montón de áreas de servicio donde se pueden desarrollar actividades económicas que van a ser en su momento gerenciadas por la población aledaña. El tema de seguridad vial. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha viajado por la carretera central actualmente, pero me corregirán, creo que demora desde Ate hasta La Oroya 4 horas y media o 5. Ustedes me pueden corregir si me estoy equivocando, dependiendo, porque si se malogró un camión, puede ser 8 horas, ¿no? O de repente te quedas a dormir y al día siguiente recién sales tempranito y subes. Bueno, este proyecto lo que pretende cuando se construya es desde Ate llegar a La Oroya en 2 horas y media. Evidentemente, con un vehículo liviano. Porque si hablamos de un camión, el camión pues tiene que ir a una velocidad controlada, no va a hacerlo quizás en 2 horas y media, lo hará en 3 horas y media, pero estamos hablando de un ahorro en tiempo, en coste, en llanta, en combustible. Y todo eso evidentemente es un beneficio para transportistas, para personas que realizan actividades económicas, ¿de acuerdo? Y eso es importante resaltar. ¿Qué pretende este proyecto? Si todos hemos ido por la carretera central, como estoy seguro que todos hemos pasado alguna vez por ahí, se darán cuenta que las curvas son muy cerradas, ¿no? Y a veces cuando tú quieres dar la vuelta ya te ganó el camión
te golpea atrás y bueno, tienes que tener mucho cuidado que el accidente no sea muy grave. ¿Qué pretende este proyecto? Que sean curvas amplias, que puedas tener la visibilidad adecuada, que la pendiente no sea más de 6%, por ejemplo. Y para eso nosotros queremos hablar de seguridad. Lo que pretende este proyecto es reducir esos índices o indicadores de pérdida de vidas humanas en la carretera central actual, que están en el orden de 44 o 60 personas al año. Bueno, la idea es que este proyecto, cuando se construya, reduzca esa pérdida de vidas humanas que causa tanto daño a las personas o a las familias. Además del ahorro de tiempo que ya les mencioné y por supuesto el ahorro en flete que pues está contemplado como parte de los beneficios de esta mega obra. Bueno, yo lo dejo ahí. Voy a dar pase ahora a la consultora ambiental para que nos asista en todo lo que tiene que ver con el taller del día de hoy, que es el taller relacionado al estudio de impacto ambiental detallado antes del inicio de los estudios. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, señora presidenta de la comunidad, asistentes todos, buenas tardes. Mi nombre es William Pascual, soy parte del equipo consultor de INERCO y bueno, vengo a presentarles la metodología y bueno, lo que queremos hacer como parte del estudio ambiental detallado para el proyecto de Nueva Carretera Central. Como comentaron los ingenieros que me han precedido de PMO y Provías, este es un proyecto grande y complejo. Por tanto, se requiere un EIA grande y complejo. Dentro de la normativa ambiental peruana se especifican 3 tipos de estudios ambientales y para este tipo de proyecto tan grande y complejo se requiere hacer el estudio más grande y complejo que se pueda hacer en el país. Un estudio de impacto ambiental detallado o EIAD por sus siglas. Este tipo de estudio ambiental detallado o EIAD contiene una serie de información que va a ser elaborada de ahora en adelante con la colaboración de ustedes y difundida también permanentemente cada vez que se vaya avanzando el estudio ambiental detallado. Este estudio va a contener información que describa el proyecto, que describa el estado actual de nuestro entorno social y ambiental sin proyecto, los impactos o consecuencias que traería un proyecto de esta complejidad en la zona con las localidades y comunidades, y qué medidas y soluciones planteará el proyecto en construcción para que estas consecuencias negativas no se vayan a dar o se vayan a controlar. Toda esta información, como les comentaba, va a ser difundida periódicamente cada vez que se vaya avanzando el instrumento ambiental mediante los mecanismos de participación que más adelante les voy a comentar de cómo se componen, pero que son justamente la manera por la cual se difundirá gradualmente el avance de la ley ante ustedes. Para hacer una IA de esta magnitud y complejidad se requiere tener una estructura mínima, y aquí en el Perú se denomina términos de referencia o TDR por sus siglas. Los TDR hay varios tipos por tipo de proyecto y en particular para el presente proyecto de Nueva Carretera Central se plantea usar el TDR de tipo 1 que es para estudios de red vial nacional de alta complejidad. Y este contenido de TDR en resumen, tiene esta serie de capítulos. Una IA de este tamaño debe contener una serie de capítulos con información desde el análisis del proyecto, su objetivo evidentemente, lo que tratará el estudio, las características sociales y ambientales, bueno, y los impactos o consecuencias, medidas de manejo y toda información que sea relevante para que se pueda presentar en un estudio robusto y que permita dar viabilidad social y ambiental al proyecto de Nueva Carretera Central. Pero como comentaba hace un instante, este proyecto complejo requiere siempre de una comunicación permanente, gradual ante ustedes para que puedan conocer el avance de la IA que queremos empezar a hacer. Pues para ello existen los mecanismos de participación ciudadana. En el presente año de enero se aprueba el PPC, que son sus siglas, y en el cual propusimos una serie de actividades de interacción y comunicación ante ustedes. Actividades del tipo obligatorio, y obligatorio porque la normativa peruana propone una serie de mecanismos que se tienen que ejecutar, mecanismos complementarios que también la normativa te guía y te sugiere una serie de mecanismos para poder nosotros también mantener una interacción muy aparte de las reuniones como este taller presente,
y que por tanto se dividen en obligatorios y complementarios, y entre los obligatorios se encuentran los talleres participativos, las audiencias públicas. Y los complementarios, en el presente proyecto vamos a efectuar son sugerencias, tanto físico y virtual, un equipo de promotores sociales y bueno, una oficina también de atención permanente virtual. Todo ello con el objeto de mantener desde ahora un canal permanente, no solamente a nivel presencial, como ahora, sino también a nivel virtual, telefónico, por otros medios que se propone en este PPC. Para los mecanismos obligatorios, los talleres participativos se van a dar en varios momentos. 3 momentos específicamente. Un primer momento o primera ronda de talleres, como este taller, donde el cual vamos a proponer la metodología y vamos a dar el inicio de lo que va a ser el IA detallado a futuro. Es decir, vamos a contarles qué es lo que queremos hacer en adelante, dado que ahora no hemos empezado a hacer todavía el estudio. Una segunda ronda de talleres donde se difundirá, se les informará a ustedes los resultados que se hayan obtenido del trabajo de línea base. Una ronda 3 de talleres donde ante ustedes informaremos ya las consecuencias que un proyecto complejo puede traer a nivel positivo y negativo y qué medidas de solución se van a plantear para estas consecuencias negativas. También habrán talleres específicos que tendrán como objeto poder ya interactuar y conversar ante las localidades, comunidades o predios individuales que tengan cierto grado de afectación por la construcción de la nueva carretera central. Entonces serán talleres específicos que tendrán solamente ese objetivo de poder ya interactuar a ese nivel. Y finalmente las audiencias públicas, que es un evento mucho más formal y en el cual se expondrán ante ustedes y sus autoridades el estudio ambiental en su integridad. Es decir, repasaremos todo el IA elaborado y presentado a la autoridad competente. Sobre los mecanismos complementarios, el equipo de promotores, que bueno, son un equipo de NERCO que estará con chaleco identificado y estarán solamente recorriendo ya desde ahora, luego los eventos, para poder con ustedes también seguir recibiendo sus consultas, inquietudes y poder transmitir al equipo titular para poder también absolverlas y que sean parte importante del desarrollo de la IA. Un buzón de sugerencias físico que se va a situar en los distritos y localidades para que puedan ustedes depositar cualquier sugerencia a nivel escrito. Y también virtual mediante un correo electrónico que es miconsultas.nsc@pmovías.pe para también a través de ese correo dejar también sus consultas, sus inquietudes. Y la oficina de atención permanente virtual, que es un número telefónico, que será otro mecanismo por el cual también puedan dejarnos sus consultas e inquietudes y se puede dar a través del número 914-701-967. Entonces son los mecanismos que planteamos para, como les comento, poder empezar una interacción fluida y permanente hasta la culminación del IA detallado. Dicho esto, el estudio o IA detallado o EAD debe contener un capítulo importante que se denomina línea base socioambiental. Este capítulo tiene 3 ejes importantes. Un eje referido al entorno social o económico-cultural, otro referido al eje físico-ambiental y el eje referido a animales y plantas o la parte biológica. ¿Y por qué hay que levantar esta información? Porque esta información es la que se recoge desde el momento 0, es decir, 0 sin proyecto. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque requerimos hacer luego un comparativo de qué es lo que se encuentra actualmente en nuestro entorno social y ambiental sin el proyecto futuro. Porque luego haremos una simulación en gabinete de las consecuencias que trae un proyecto de esta índole con respecto al entorno actual identificado. Para este trabajo también se debe plantear un área de influencia preliminar. ¿Y por qué preliminar? Porque con el trabajo de campo que se vaya haciendo en adelante se podrá ya dar en su versión definitiva. Y esta área de influencia preliminar es justamente lo que nos permitirá, bajo esta cierta área imaginaria que hemos trazado en gabinete, nuestra área de trabajo en campo, es decir, donde haremos el reconocimiento visual con equipos ambiental, social y biológico para hacer este planteamiento de línea base. Pero esta área preliminar también se define bajo ciertos criterios, bajo ciertas pautas que también la normativa peruana nos lo indica y nos lo recomienda. Pautas referidas
a la componente del proyecto, evidentemente, reconocer dónde está el proyecto y sus componentes auxiliares, como canteras o DMS, por ejemplo, los impactos o afectación que pueda traer este proyecto, por ejemplo, al entorno del aire, a la calidad del agua, y por tanto identificando cuerpos de agua y principalmente la ubicación de localidades y comunidades que serán los vecinos del futuro proyecto. Bajo estos criterios es que se define o se ha definido esta área preliminar y por el cual haremos el trabajo en campo en los siguientes días más adelante. Para un trabajo de campo de esta magnitud, por ser un proyecto complejo, y también la normativa lo indica, se requiere hacer dos tipos de salidas. Una salida en momento de lluvias y otra en momento de no lluvias. Estas temporadas o salidas o campañas, también como se le llama, lo hemos definido en dos rangos distintos del año. Entre el mes de mayo y septiembre de este año, nuestra propuesta es venir a campo a hacer levantamiento de información. Y luego entre el mes de diciembre de este año y marzo del siguiente año, hacer una segunda salida o campaña para levantar el momento de la parte ambiental y biológica en época o temporada de lluvias. La parte social no requiere, evidentemente, hacer un levantamiento en dos momentos, dado que no se afecta por el tema estacional o climático. Sin embargo, este tipo de salidas también requiere otro tipo de preparación previa y permisos, que también les comentaré ahora. Pero un permiso importante, antes de entrar a campo, antes de incursionar a traer equipos especialistas del equipo consultor para hacer levantamiento in situ, se requiere también el permiso de ustedes y es por eso que estamos aquí, para presentarles nuestra propuesta de proyecto de estudio ambiental y nos puedan dar el permiso cuando estemos ya haciendo el ingreso a campo para poder transitar por sus linderos comunales y poder con nuestros equipos hacer levantamiento in situ. Es una labor muy importante que permitirá que el EIA sea lo más completo y mejor posible. Pero también se requiere otro tipo de validación o permisos, si es que le puede llamar de esa manera, porque el plan de trabajo o el PDT es otro documento que también se debe presentar y que el titular va a presentar a la autoridad ambiental para que pueda, bajo este plan de trabajo, proponer nuestra metodología, cronograma de actividades en campo, cuántos días, cuántos profesionales, cuántos equipos o cuántos frentes de trabajo, qué es lo que vamos a hacer en campo, en los dos momentos que les contaba, las dos temporadas, lluvia y no lluvia. Y con este plan de trabajo, la autoridad nos va a dar sus recomendaciones y sugerencias para que evidentemente el trabajo de campo tenga, como les comentaba, la mejor información o metodología posible a realizar. Ese también plan de trabajo también es el preámbulo para que se programe la salida de campo o las salidas de campo. Y obviamente la autoridad ambiental también nos acompañará a un acompañamiento en los momentos que estemos en campo para verificar que nuestra metodología se esté cumpliendo de acuerdo a lo que se ha presentado en el documento. Para la parte ambiental, el levantamiento de campo propone dos tipos de levantamiento, un levantamiento visual y un levantamiento con equipos de monitoreo. En la parte visual lo que vamos a hacer es un reconocimiento, por ejemplo, del uso del suelo. Hay suelo agrícola, suelo industrial, por ejemplo. Identificar los paisajes que existen. Hacer un proyecto tan extenso que va desde Ate hasta La Oroya, evidentemente el paisaje cambia, ¿no? Un paisaje urbano, rural, un paisaje de montañoso, un paisaje de planicie o de valle. Pues eso también es algo importante que tenemos que reconocer e identificar. También el tema del tipo de suelo, el tema de identificar los cuerpos de agua, las lagunas, ríos, etcétera, que se encontrarán dentro del área preliminar de estudio del futuro proyecto de carretera central. Y bueno, y la evaluación de la calidad ambiental que será a través de equipos de laboratorio, ¿no? Equipos de laboratorio por el cual traeremos unos equipos para registrar y tomar muestras del agua, muestras de suelo y analizar la calidad del aire actualmente y bueno, sí, también la existencia de ruido, bulla y qué horarios. Esto será a través de equipos que vamos a traer a instalar y que estarán durante un periodo de días para hacer registro. Y este registro o información, luego de levantada en campo, se procesa en laboratorio, se remite un informe de resultados y estos resultados se comparan con una norma que acá en el Perú se denomina Estándar de Calidad Ambiental o ECA.
Y este ECA es un termómetro porque el ECA me va a decir como un termómetro si está algo mal o algo bien. Cuando tienes una fiebre, pues sabes que el termómetro te va a decir si estás enfermo o no. Pues el ECA es muy parecido. El ECA en su normativa te va a indicar en qué momento del valor hay un grado de contaminación o no lo está. Pues este ECA será nuestra herramienta para definir si estamos actualmente encontrando un tipo de contaminación en el área actual, la comunidad, sin tener el proyecto de carretera central. En cuanto al medio de animales y plantas, la propuesta es hacer un levantamiento de todo el tipo de especies que encontremos de animales y plantas, evidentemente. Y bueno, debemos buscar la presencia de aves, de mamíferos, de reptiles y anfibios, de peces o especies de animales en que puedan vivir en el agua. Y bueno, también de la parte de plantas o bosques, ¿no? Este trabajo también se va a hacer en 2 momentos, en 2 temporadas, tanto en la época de lluvia y no lluvia. Y también se requiere otro tipo de permisos, también el permiso ante la autoridad competente al respecto, que es el CERFOR, y el Ministerio de Producción, para hacer un levantamiento con la metodología que proponemos en este tipo de trabajos en campo. Para el levantamiento o reconocimiento de las aves, nuestra propuesta es hacer un trabajo visual, no invasivo con los animalitos, con las aves, por el cual mediante inspección visual en ciertos horarios de la mañana vamos a reconocer los tipos de aves, las rutas que puedan tener en ciertos horarios y bueno, identificar todos los tipos de animales que pueden existir en esta tipología, igual levantándolo en los momentos o campañas de campo, ¿no? En las 2 temporadas que les comentaba. Para los peces vamos a hacer uso de redes que permitan capturar temporalmente a los peces y poder nosotros medir, identificarlos y poder caracterizar o saber qué tipo de peces están en los cuerpos de agua actualmente de los ríos que estarán presentes o que están presentes dentro del área de futuro proyecto, ¿no? También será una evaluación en 2 momentos, tanto cuando llueve y cuando no llueve. Para los mamíferos será un reconocimiento de todo tipo de mamíferos, desde los pequeños, los grandes y los alados también, mediante uso de trampas, insisto, no invasivas, que no sean mortales para los animales, pero que los permitan capturar temporalmente y retenerlos para luego liberarlos, pero fotografiarlos. También otra metodología que se plantea que es la inspección visual mediante pues, el pelaje, por ejemplo, ¿no? Podemos ver en el recorrido en campo seguramente pelaje o ese de los animales que te puedan hacer entrever que este animalito reside o vive en la zona, ¿no? Entonces también es otra metodología que se plantea para el trabajo de campo. En cuanto a los anfibios y reptiles, la inspección será más visual, mediante puntos situados con coordenadas para poder en estos puntos inspeccionar en ciertos momentos y ciertos horarios la presencia de estos anfibios o reptiles. Igual también describirlos y saber su existencia y bueno, su volumen también, incluso mediante cálculos. Y en el tema de los insectos, mediante uso de redes, como lo ven en la imagen, también el uso de la captura temporal de estos animalitos para poder también saber de qué animalitos existen y bueno, la presencia de ellos, ¿no? Durante el entorno del futuro proyecto. También levantamos en 2 temporadas, temporada de lluvias y no lluvias. Y finalmente, en el tema de plantas, la propuesta es hacer un levantamiento mediante parcelas imaginarias para poder sobre estas parcelas medir, calcular un volumen por parcelas de la presencia de bosques, arbustos, árboles de cuidado o especies protegidas y poder saber esta presencia de estas flores o plantas o árboles para poder también tener identificado justamente para la línea base biológica que se va a hacer, ¿no? También se va a levantar en las 2 temporadas que les comento, de lluvias y no lluvias. Y bueno, viene una tercera parte importante, que es la parte sociocultural, y para ello doy la palabra a mi compañera Marjorie para la presentación. Gracias. Gracias, William. Bueno, para continuar con la explicación de qué es lo que va a contener la línea base, ya nos ha explicado William que esta va a incluir la parte física y la parte biológica, es la primera parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, si ya estamos haciendo una descripción de la tierra, del agua, del aire, de los animales, de los insectos, de las plantas, ¿qué es lo que nos falta describir para poder completar la fotografía de dónde se va a desarrollar el proyecto? Las personas. Bien, entonces la línea base social, socioeconómica y cultural va a hacerle una descripción detallada acerca de
todas las comunidades, distritos, organizaciones sociales que hay dentro del área donde se va a construir la nueva carretera central. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta descripción social? Como vemos aquí, es hacer una descripción de las características sociales, económicas y culturales, ¿no? Cómo se organiza la población, a qué se dedica, cuáles son sus actividades económicas, también qué nivel educativo tienen, si tienen problemas de salud, etcétera. También para ello vamos a identificar la problemática social actual, ¿no? De cada una de las comunidades, distritos, organizaciones que se encuentren a lo largo del recorrido del proyecto. No son los mismos problemas que pueden ocurrir de repente en Lima Metropolitana, que en Huarochirí o en Yauli, que es donde se desarrolla el proyecto. Cada zona tiene sus propios problemas que es necesario describir. También se van a identificar los grupos de interés y organizaciones sociales y de base que hay en cada una de las localidades identificadas previamente. Asimismo, también nos va a permitir conocer acerca de sus percepciones acerca del proyecto. Si están de acuerdo con el proyecto, si no están de acuerdo, si no lo están, ¿por qué no lo están? Eso también se va a detallar en este estudio. Y finalmente, determinar los posibles impactos ambientales, ¿no? Con toda esta información nosotros vamos a poder determinar cuáles serían los posibles impactos ambientales, de los cuales vamos a hablar también más adelante. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar? Vamos a utilizar fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. ¿Quiénes van a participar? Las autoridades locales, organismos estatales, organizaciones sociales y de base y la población en general. Estábamos hablando que la metodología que vamos a utilizar son fuentes de información primaria, ¿no es cierto? Las fuentes de información primaria son las que nosotros levantamos directamente con ustedes, aplicándoles, por ejemplo, encuestas, ¿no? Las encuestas son un listado de preguntas en donde los promotores sociales se van a acercar o encuestadores se van a acercar a cada uno de ustedes aleatoriamente a hacerles ciertas preguntas acerca de los temas que hemos hablado, ¿no? De salud, de educación, a qué se dedican, cómo es su vivienda, para poder saber hacer esta descripción social. Estas encuestas se van a realizar en las 33 unidades poblacionales que se han identificado previamente en todo el trazo donde se va a realizar el proyecto, ¿no? Luego también vamos a tener como fuente de información primaria el levantamiento de entrevistas, ¿no? Estas, a diferencia de las encuestas, se hacen con autoridades locales, es una entrevista de cara a cara para poder preguntarle directamente a las autoridades locales cuáles son las problemáticas que encuentran en su organización y otros detalles, ¿no? También se hacen entrevistas a los jefes de los puestos de salud, a directores de colegios, y dependiendo del tipo de institución. Asimismo, también aplicaremos grupos focales, que son entrevistas también, pero que se hacen de manera grupal, ¿no? Eso porque es diferente de repente hablar con una persona cara a cara que estar en una conversación en grupo, que puede haber mucha más riqueza en la información que se puede encontrar. Y finalmente, los talleres de evaluación rural participativa. Estos talleres se van a desarrollar, son reuniones participativas donde con una persona que va a dirigir los talleres, se van a realizar ciertas metodologías y dinámicas para obtener diferentes tipos de información, sobre todo acerca en relación a las percepciones del proyecto. Ahora pasamos a las fuentes de información secundaria. Ya hemos recogido información directamente con ustedes, con la población. También vamos a complementar el estudio con información que ya se tenga en las fuentes de información secundaria. Esto quiere decir estadísticas que se puedan presentar en el INEI, en el MINSA, en la estadística de calidad educativa y cada una de las instituciones que se encargan de realizar estadísticas dependiendo de la variable, ¿no? Por ejemplo, en salud, en educación, actividades económicas, estadísticas acerca de vivienda. Es información que ya el Estado ha levantado, que levanta cada cierto tiempo y que también nosotros utilizaremos para poder complementar el estudio. El área de influencia. ¿Dónde vamos a desarrollar estas metodologías?
Las vamos a desarrollar en cada una de las comunidades identificadas previamente. Por ejemplo, aquí contamos, en este caso estamos en, a ver, regreso. ¿Perdón? En Coyanac. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me ayuda? Ya lo encontré. Muy bien, estamos en Coyanac. Bien, entonces, el resto de comunidades campesinas que encuentran aquí son también las que se han identificado previamente y es donde se van a desarrollar los estudios, ¿no? Hemos dividido el área de influencia en 3 sectores, dependiendo de la provincia en la que se encuentren. La primera es Lima Metropolitana, con los distritos de Lurigancho, Ate, Cieneguilla, Pachacamac. También está el sector Huarochirí, ¿no? Con los distritos de Cuenca, Santo Domingo de los Olleros, Langa, Antioquía. Y finalmente está el sector Yauli, con el distrito Yauli y las comunidades campesinas que lo componen. ¿Para qué hacemos esta línea base? ¿No? Como nos había explicado William, la línea base nos va a decir cómo se encuentra el área del proyecto antes de que el proyecto exista. Esto nos va a ayudar a identificar cuáles son los posibles impactos ambientales. Ahora, es importante que nosotros podamos conocer qué es un impacto ambiental. Un impacto ambiental no necesariamente es algo negativo. Podemos escuchar como impacto, como algo me va a impactar o me va a hacer daño, pero no necesariamente, ¿no? Nosotros llamamos impacto ambiental a hechos que pueden ser tanto positivos como negativos. Y es importante también recalcar que cualquier proyecto que se vaya a desarrollar, ya sea de infraestructura, de industria, etcétera, va a generar impactos. No podemos hacer un proyecto sin que genere impactos, tanto positivos como negativos. Estos estudios que realizamos son importantes porque nos van a ayudar a prevenir, es decir, poder identificar antes de que ocurran, es por eso que la línea base se hace antes de que se empiece el proyecto, identificar los impactos positivos y negativos. Y esos impactos negativos poder minimizarlos y los positivos poder maximizarlos. Por ejemplo, se pueden presentar impactos positivos que podríamos predecir ahora, como el dinamismo de la economía, ¿no? Si se construye una carretera, seguramente va a haber una mayor dinámica económica, una mejora de la capacidad técnica de la población, porque seguramente se va a requerir mano de obra, generación de puestos de trabajo directos e indirectos por la construcción de la obra, y posteriormente, cuando la obra ya esté concluida o ya esté en funcionamiento, en operación, también va a generar esos impactos. Toda esa identificación de impactos se va a realizar en este estudio. Pero también va a generar impactos negativos, como por ejemplo la generación de ruido. Seguramente va a haber en el proceso de construcción un montón de ruido, un montón de polvo, se va a afectar la cobertura vegetal. Es algo que sí o sí se va a tener que realizar y también se va a definir ahí y cuáles van a ser, más adelante vamos a explicar. También nos va a ayudar, una vez que hemos identificado esos impactos negativos y positivos, nos va a ayudar a definir cuáles van a ser las estrategias de manejo ambiental. Las estrategias de manejo ambiental se refieren a, bueno, son un conjunto de planes, como podemos ver ahí, que nos van a ayudar a poder mitigar los problemas o los posibles impactos negativos y poder maximizar los impactos positivos, ¿no? Para poder prevenir, controlar, mitigar, compensar o corregir los impactos identificados, ¿no? Las estrategias de manejo ambiental incluyen varios planes de acuerdo al campo que se realiza. Por ejemplo, está el plan de manejo ambiental, el plan de compensación ambiental, el plan de gestión social, de contingencias, de vigilancia ambiental y el de cierre de obras, ¿no? Cada uno se enfoca a una parte del proyecto. Bien, finalmente, para terminar esta presentación, en esta parte, les quiero agradecer mucho por su presencia, los invito a participar. También quiero saludar a las personas que nos están viendo por Facebook, que están comentando. Ese es el objetivo de este taller participativo, ¿no? Poder informarse. También tienen el derecho y el deber de poder hacer sus preguntas. Si después de este taller, por ejemplo, llegan a sus casas y
se les ocurre una pregunta que no han podido desarrollar acá, también tienen otros mecanismos por los cuales pueden hacer llegar sus consultas. Por ejemplo, pueden llamar o mandar un mensaje de texto o de WhatsApp al número 914-701-961. Lo pueden encontrar en los dípticos que se le han entregado en sus carpetas o también en la presentación que está incluida. También tenemos un buzón de sugerencias virtual en mi consulta nsc@pmovías.p. También vamos a instalar un buzón de sugerencias físicos que van a estar colocados en las municipales distritales y también en los locales comunales, donde van a poder entregar sus consultas de manera escrita, ¿no? Y finalmente también pueden escribir a SENACE directamente a la autoridad que va a hacer la evaluación de este estudio de impacto ambiental a participacionciudadana@senace.gov.pe. Muy bien, con esto hemos terminado nuestra presentación por nuestro lado. Muchas gracias y los invitamos a participar. Aprendido. Sí, está aprendido. Hemos terminado la fase expositiva sobre las características del proyecto, el estudio de impacto ambiental. Ahora vamos a iniciar la fase de preguntas. Por favor, los que deseen van escribiendo su pregunta en el formulario que tienen en su carpeta y levantan la mano para que pueda ser recogida. No se olviden de consignar su nombre. A ver, vamos escribiendo las preguntas escritas en el formato de preguntas. También vamos a tener, luego de la lectura de las preguntas escritas, las preguntas orales para los que no deseen escribir una pregunta. Los que están conectados a través de Facebook pueden realizarlo a través de comentarios en la página o llamar al número de teléfono escribiendo un correo electrónico a mi consulta nsc@pmovías.pe y al número de teléfono 914-701-961. ¿Sí? Levantamos la mano quien ya tiene su pregunta escrita para que se pueda dar lectura y respuesta a dicha pregunta. A ver, quien haya terminado de escribir su pregunta, levanta su mano para que pueda ser recogida por el equipo consultor. ¿Sí? A ver, ya tenemos preguntas escritas. Ahí está, del señor. Por favor, que tenga su nombre, la hojita. Revisamos. Vamos recogiendo las preguntas que tengan sobre el proyecto, sobre el estudio de impacto ambiental detallado que se comenzará a elaborar para el proyecto de la creación de la carretera Daniel Alcides Carrión, nueva carretera central. Sí. Gracias. Vamos a iniciar con la lectura de Belán de Humala. El costo de la construcción del proyecto con el perfil técnico, ¿qué beneficios tendrá la comunidad campesina de Coyanac? Perdón, ¿me repites el nombre, por favor, del señor? Belande. Belande. Velarde Humala Juan. Belande, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, yo presenté una lámina sobre el tema de beneficios hace unos minutos, solamente para responderle. El costo aproximado de la obra hoy es 11.900 millones de soles aproximadamente. Eso es con el perfil que se tuvo aprobado en su momento. Estamos en proceso de mejora, de obtener mejores resultados sobre ese costo para tener un costo más aterrizado. El tema de beneficios para la comunidad de Coyanac, los mencionamos en parte, están relacionados con nuevas oportunidades en temas laborales, de mano de obra calificada, no calificada. Además, por supuesto, esto va a permitir que se aperturen nuevos flujos de negocio. Si uno tiene que conectar algún flujo de negocio de la parte de la macrorregión central, llámese Huancavelica, Junín, Ayacucho, etcétera, hacia la costa, pues evidentemente eso puede abrir nuevos mercados. Eso puede aterrizar, ¿por qué no?, en muchas de las zonas cercanas o aledañas a la comunidad campesina de Coyanac, además del tema de las áreas de servicio. Las áreas de servicio muchas veces van a tener que ser abastecidas por la población que se puede asentar en dichos lugares para montar un pequeño restaurante, ¿por qué no? ¿No? Y brindar ese servicio que necesitan las personas que están de tránsito por esta carretera, ¿no? Entonces, se aperturan una serie de alternativas de beneficios y yo termino la respuesta a la pregunta mencionándoles que para poder desarrollar el país, el objetivo o el camino radica en conectarlo mucho mejor. Y para eso necesitamos mejores carreteras, mejores autopistas. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Por favor. Gracias. Tenemos a ver otras preguntas. La consulta del señor Julio César Sánchez. Para las carreteras, ¿qué materiales van a usar? Señor Julio César, muchas gracias. Bueno, materiales que se van a utilizar, lo mencioné también en una lámina cuando hablaba un poco de los componentes. Necesitamos evidentemente materiales de construcción de alto nivel. Necesitamos además pues establecer el tema de los pavimentos. Para eso la elaboración de los estudios en su momento en la etapa de construcción y la empresa encargada de la elaboración de la obra tendrá que ceñirse a los estándares internacionales en el tema de construcción de carreteras de vías internacionales, y de esa manera pues se va a implementar dichos estándares además de los internacionales en la construcción de la misma. Pero lo que puedo responderle a su pregunta, señor Julio César, es que se van a necesitar materiales desde canteras, ¿no?, materiales roca fracturada, por decirlo así, ¿no?, hasta materiales de construcción muy sofisticados y de alta gama. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, luego vamos a la fase de las preguntas orales. No se preocupe, ahí va a intervenir, señor. La pregunta del señor Giorgio Cachata Sarabia. ¿Qué ancho de la vía abarcará la carretera, incluida el área de influencia? ¿Y qué trato darán a los propietarios? Bueno, el ancho de vía es aproximadamente, como lo tenemos contemplado hoy día, 32 metros, perdón. Es lo que se tiene contemplado aproximadamente en este momento. Evidentemente estamos en mejoras. Disculpa, la segunda pregunta, Eva, era... ¿Qué trato se va a dar a los propietarios? A los propietarios, ok. En el tema de propietarios, vamos a hacer, como lo mencionamos en la lámina, vamos a hacer 21 talleres relacionados al tema afectaciones. En dichos talleres nos vamos a reunir cuando tengamos ya maduro el proyecto, estamos hablando en unos próximos meses, con cada uno de los involucrados, en un trato directo, evidentemente, para poder llegar a los acuerdos. Se harán las explicaciones técnicas en dichos talleres y se tomarán los acuerdos directamente con los involucrados. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la pregunta de la señora Mariana Cano. Yo, al escuchar la charla, ¿cómo voy a participar o qué voy a hacer? Señora Cano, muchas gracias. Usted va a participar en este taller, va a participar en el segundo, en el tercero, y lo que va a ir escuchando a medida que avancemos en el desarrollo de este proyecto, se tiene contemplado presentar el estudio de impacto ambiental en marzo del próximo año. Para poder llegar a ese horizonte de tiempo, vamos a venir muchísimas veces a esta comunidad y al resto de comunidades.
Los aportes que ustedes nos puedan dar en esta charla, en las siguientes charlas, nos van a servir a nosotros para que el proyecto genere los menores impactos y los mayores beneficios. Así que sus aportes son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con la pregunta del señor Julián. ¿La carretera Daniel Alcides Carrión tendrá servicios de paradero en cada pueblito o parceleros? No. Lo que se contempla en una autopista de montaña es que la autopista no pase por los poblados, porque eso podría incrementar el riesgo de algún accidente. Lo que pretende esta autopista de montaña es no atravesar poblados, es ir por las laderas, evidentemente. Y cuando se requiera técnicamente, pues perforar el tema de túneles, avanzar con el tema de viaductos. No atravesar, como habitualmente conocemos las vías hoy en día, poblados, generando muchas veces accidentes. Lo que pretende este proyecto es no hacer eso. ¿Okay? Lo que pretende este proyecto es pasar los 185 kilómetros en algunas zonas en superficie, en otras zonas a través de túneles y viaductos. ¿De acuerdo? Entonces, no va a haber propiamente lo mencionado. Lo que pretendemos es hacer un proyecto de primer mundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no habiendo más preguntas escritas, vamos a pasar a las preguntas orales y le doy la palabra para que la señora Carmen Inostroza haga una consulta, comentario o aporte. Muchísimas gracias, señorita. Muchísimas gracias. Mi pregunta va de PM-OBS sobre el punto donde van a señalar o ubicar el tramo para abrir acceso, donde van a realizar la plataforma, ¿cierto? Entonces, en ese punto, como comunidad, nosotros hacemos un convenio ya para realizar la abertura del tramo bajo un costo. Ya. ¿Y ese costo está bajo su presupuesto de la empresa? Pregunto. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, solamente un detalle. Nosotros como oficina técnica, que brindamos asistencia técnica a nuestro titular Provías Nacional, no ejecutamos directamente ningún gasto, costo o inversión. Lo que nosotros hacemos es licitar con empresas internacionales que se encarguen de hacer el estudio de, creo que usted se estaría refiriendo quizás a geotecnia, por ejemplo, o no sé, topografía. Entonces, estas empresas internacionales que han sido contratadas por PMO bajo estándares internacionales tienen que desarrollar muchas veces este tipo de estudios. Son estas empresas que deben siempre, por supuesto, informando las buenas prácticas, el respeto a las comunidades, el preguntar antes de entrar, siempre, y lo recalco, quienes tienen que ponerse en contacto con las juntas y llegar a esos acuerdos que usted menciona. Nosotros como PMO hoy día no tenemos una inversión directa en base a lo que usted menciona, pero lo que sí hacemos es tratar que cada empresa que realice un estudio cumpla con los estándares y no diga una cosa y al día siguiente diga otra. Eso es lo que yo le podría responder. Gracias. ¿Alguien más? El señor, por favor, ¿le alcanzan el micro? Nos dice su nombre, señor. Buenas noches. Si bien es cierto, ustedes saben de que hay un 5% de comuneros aquí, o un poquito más, entonces todavía la directiva va a proponer en una asamblea. ¿Por qué? Le digo esto, porque la comunidad campesina tiene tantos proyectos y para esto tendrían que de alguna forma enlazar qué puntos UTM van a utilizar en qué lugares, y así como el Pampa Tinaja, por ejemplo, esa quebrada ya tiene proyecto ya. Entonces, a su vez, de alguna forma, como dice la presidenta, se está refiriendo precisamente a eso, que se cruzarían con los proyectos que tiene la comunidad. Hay proyectos que están en el camino, seguramente es una proporción de la carretera que de alguna forma tiene cruce ya con los proyectos establecidos ya por la comunidad, por la asamblea. Por eso quiero saber, y también acá un compañero ha preguntado al respecto, ¿qué trato va a tener y cómo es que, si bien es cierto, toda carretera, toda vía de comunicación trae un desarrollo, pero también la expropiación se cruza con
otros proyectos que tiene la comunidad. Eso es, nada más la pregunta. Gracias, señor Serapio. Por favor, la respuesta. Muchas gracias. ¿Se puede? Hola, buenas noches, mi nombre es Cristian Velasco, soy líder del equipo predial de PMO Vías. A su respuesta, o a su pregunta, perdón, estamos en una etapa preliminar, estamos evaluando recién la parte predial y la parte de interferencias. Eso hace que cuando nosotros conozcamos el trazo final y el emplazamiento de las estructuras, tengamos un acercamiento mayor hacia las comunidades y tengamos sobre todo estos talleres prediales de afectación para poder conversar con cada comunidad y con cada afectado. Ahora, el tema de los otros proyectos, y es un tema de ingeniería, es un tema también que tienen que intervenir las autoridades y quizás también Provial Nacional. Pero eso es. Gracias. Ok, yo solamente quería complementar un detalle en base a lo que comentó el líder predial, y es que hoy en día estamos viniendo, es la primera vez que nos están viendo a nosotros en este primer taller, pero yo le puedo comentar también que nos va a ver venir muchísimas veces más, y nos vamos a estar reuniendo con cada uno de ustedes en talleres más pequeños, evidentemente, hasta desarrollar en unos meses por delante talleres específicos en el tema predial que usted menciona. Es en esos talleres donde le vamos a tener ya toda la información detallada de por dónde va, de cuáles son los tratos que hay que realizar, y cuando usted disponga de esa información va a poder tomar la mejor decisión que le parezca. En este momento estamos iniciando, nos van a seguir viniendo, tenemos a nuestros promotores que han venido ya por aquí, pero van a seguir viniendo y nosotros también, porque este es el inicio. Este taller lo que permite hacer es iniciar la actividad. A partir de este momento ustedes nos conocen y ya cuando vengamos no vamos a ser extraños, sino va a decir, usted estuvo en el taller, ¿cierto? Sí, venimos a conversar sobre este detalle. Primero es importante presentarnos, estamos aquí para eso, pero le aseguro que todas esas inquietudes, a medida que avance el proyecto, las vamos a responder. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? Por favor, aquí el señor, el micro, nos dice su nombre. Bueno, soy Julio César Sánchez. Mi pregunta es, ¿por qué en las pistas no usan fibra? ¿Por qué en las carreteras no usan fibra? Fibra, ok. ¿Por qué las carreteras no usan fibra? ¿Te refieres a fibra de conexión o te refieres fibra de acero? ¿Fibra de conexión Sí, sobre la carretera? Sí, Bueno, que es más resistente y es antisismo. Bueno. Mira, voy a responderte un poco en base a lo que vamos a hacer como proyecto. Te referiste a un tema antisísmico, ¿correcto? Sí. Ya. En este momento lo que nosotros estamos haciendo son estudios, estamos empezando estudios, este es el de medio ambiente. Vamos a hacer o iniciar estudios de geotecnia, de geología, de geodinámica interna, de geodinámica externa, de manera tal que cuando realicemos el diseño del trazo y sepamos sobre qué tipo de material vamos, podamos colocar la cimentación adecuada. No solamente para que se construyan los dos carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, sino para que no ocurra lo que siempre ocurre en las carreteras, ¿no? Que después de 4 o 6 meses se agrietan. Pero para eso, primero tenemos que conocer qué tipo de roca es, cuál es su estructura, cuál es el proceso de geodinámica externa que se puede suscitar. En función de eso vamos a diseñar. Hoy no tenemos un diseño aterrizado a lo que tú preguntas, pero cuando hagamos la línea base, cuando hagamos los estudios de geología y geotecnia, cuando hagamos la topografía, lo que sí te puedo asegurar es que se van a aplicar estándares internacionales de control sobre esa carretera. Y se va a incluir no solamente lo que tú mencionas, sino todo lo que es protección de laderas, todo lo que es gestión de riesgos, etc. Muchas gracias. No, mi consulta es que yo también yo chambeé en una fábrica que nosotros hacemos fibras, solo que no estamos estudiando el cemento, cuánto resiste todo. La fibra puede ir en cualquier lado. Las carreteras, que la mayoría se rompen, se rajan, y no hay una carretera que dure bastante. La única carretera que le han hecho 70 centímetros de gruesor, han invertido plata bastante y
y esto tarde o temprano un sismo y lo raja. Yo lo trato de ofrecer ese material, ¿eh? Ok. Lo que... No, gracias por el dato que nos das. Y yo te digo algo, es cierto lo que has dicho, que las carreteras se agrietan rápidamente porque no hay este control. Lo que sí nosotros podemos mencionar es que vamos a tratar en este momento de mencionar que estamos en una etapa inicial. Lo que tú dices es una etapa bastante avanzada, lo saludamos. Ahorita no estamos hablando de nada que tenga que ver con aspectos propiamente de construcción, no hemos llegado a esa etapa, pero sí es valioso que tú sigas participando. Eso sí es valioso, porque los aportes que tú puedas traer de aquí en adelante para los mejores diseños de este proyecto, en base a la fibra que tú mencionas, pues se toman como aportes. Nosotros como PMO, cuando tengamos una empresa internacional que licite para la construcción de la obra, podemos incluir los aportes que tú mencionas. Así que es valioso lo que tú dices, pero necesitamos que sigas viniendo al resto de talleres, por favor. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿alguien más desea realizar una pregunta? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Mientras se animan a hacer su pregunta, vamos a dar lectura a dos que hemos recibido por Facebook. Por WhatsApp al número que se ha brindado el día de hoy. Como el señor Carlos Ruiz supo, ¿cómo se regulará el tránsito por AT? ¿Carlos? ¿El señor Carlos? Sí. Sí. Señor Carlos, muchísimas gracias. Es una pregunta, nos las han hecho ya en talleres que hemos hecho en Lurigancho, Chosica, en ATE y en otras zonas. Entiéndase que estamos en el 11º taller, nos quedan 4 y vamos a volver a venir. Una de las alternativas que estamos planteando técnicas el día de hoy es la construcción de intercambiadores. Estos intercambiadores tienen el objetivo, como citamos en su momento, de generar la conectividad en los puntos donde estos van a conectarse con las vías alternas. De manera tal que tengamos velocidad de crucero sobre la carretera, pero que las vías alternas para poder entrar a la carretera, nueva carretera central, pues tengan que tomar estos desvíos y conectarse. Pongo el ejemplo del trébol que está en Javier Prado, que para poder acceder sobre la Panamericana, ¿no? Para poder ir o al norte o al sur, tienes que acceder por estas vías laterales de acceso y subir por estas rampas. Entonces, lo que se pretende como alternativa de solución a la problemática de embotellamiento que se pudiera dar en estas zonas está ligado enteramente al tema de intercambiadores. Además de que actualmente se está elaborando un estudio de tráfico. Ese estudio de tráfico lo que va a permitir, entre otras cosas, es conocer los flujos de vehículos en ATE, en Lurigancho, Chosica, en Cieneguilla y distintos puntos, ¿no? Para que cuando se construya el diseño y se tengan definidos estos intercambiadores, el impacto que se aplique en dichas zonas pues sea el mínimo, de manera tal que la vía, la nueva carretera central, se conecte con estas vías ya existentes y no termine siendo más bien un problema, sino que más bien traiga una solución que permita conectarse mejor, que permita integrarse mejor. Entonces, para darle respuesta a esa pregunta, intercambiadores, estudios de tráfico, modelos que nos permitan tener un proyecto al 2051, porque eso es algo importante de mencionar, de manera tal que se tenga proyectado el volumen con el que van a crecer estos distintos puntos y que la alternativa de solución dé solución a ese problema. Muchas gracias. Gracias. Tenemos la pregunta. Sí. A ver, adelante con la señora, por favor. Le acercamos el micro. Después continuamos con las otras preguntas. Buenas noches, señores del taller. Yo quisiera saber si podrían darnos la charla un sábado para que vengan más comuneros para poder todos participar. Gracias. Gracias. Señora, muchísimas gracias por este aporte. Lo vamos a tomar en cuenta. Quizás ahora ya no habría más que decirle que lo vamos a considerar para los siguientes talleres para que exista más afluencia pública. Lo tomamos en cuenta. Muchas gracias. ¿Su nombre, señora? Norma Ayala. Gracias, gracias por el aporte que será seguro considerado en las siguientes rondas. Tenemos la pregunta del señor Romario Ramírez. En cuanto al impacto visuales ambientales, ¿qué efectos podrían tener considerando la biodiversidad actual? Bien, gracias por su consulta. Como comentamos al principio, el estudio recién va a empezar a elaborarse,
Por tanto, tendríamos que hacer primero el levantamiento del estudio de línea base, tanto biológico especialmente, ya que la pregunta va al tema de conservación de los animales. Y con esa información que se va a levantar en campo, vamos a poder definir qué impactos o consecuencias se van a acarrear, van a darse, ¿no? Para proponer las medidas. Ahora es muy pronto realmente hablar de medidas porque estamos recién por programar, como les comentaba, la salida a campo. Esperamos que cumpliendo el plan de trabajo que les comentaba, teniendo el ok del CERFOR y del PRODUCE, teniendo ustedes el permiso para ingresar a campo, podamos empezar el trabajo en línea base de acá a una semana más adelante. Entonces, hasta ese entonces sería muy prematuro hablar de impactos. Gracias. Gracias. Tenemos la pregunta de la señora María Herrera, que fue realizada por Facebook. ¿En qué tiempo se compensarán las obras? Perdón, ¿comenzarán o compensarán? Compensarán. Compensarán. Bueno, ese término es un término que a estas alturas de los estudios en los que nos encontramos sería muy complicado de responder. Tendríamos primero que avanzar en el desarrollo del proyecto, tendríamos que haber hecho ya los talleres, tendríamos que haber ido a campo, como es lo que acabo de mencionar, tendríamos que haber ya conversado con cada uno de ustedes de manera, primero en taller, luego personal, y una vez que se hayan llegado a esos acuerdos, evidentemente todo en el marco de la legalidad y la ley, en ese momento es que se puede hablar de temas de compensación. Pero es una etapa muy preliminar para yo darles una respuesta de en qué mes, en qué día exactamente podría darse. Haría mal yo diciéndoles, y ustedes más bien me podrían decir, ya nos dijo en abril. De repente no es así, tenemos que avanzar en el desarrollo del proyecto y cuando desarrollemos los talleres correspondientes se les dará todos los detalles y la información y llegaremos a esos acuerdos y compensaciones futuras. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta de Facebook de la señora María Herrera. ¿Cómo podemos regularizar el tránsito en la entrada de Manchay? Perdón, ¿el nombre de la señora? María Herrera. Señora María Herrera, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Cómo regularizar el tránsito en Manchay? Bueno, nosotros propiamente no podríamos hablar sobre un proyecto o sobre una vía que no esté enmarcada en la nueva carretera central. Mal haría yo mencionando cuáles pueden ser las alternativas, pero como peruano les podría dar alternativas, ¿no? Y las alternativas están ligadas un poco a la regulación, al control, podrían estar ligadas también a obras accesitarias, podrían estar ligadas también a intercambiadores, o entre otras, ¿no? Pero yo quiero solamente dejar en claro que hemos venido un poco a comentarles sobre el proyecto de la nueva carretera central, no propiamente sobre el detalle que consulta, pero agradezco la pregunta y he tratado de darle una alternativa de respuesta. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el proyecto, el taller participativo corresponde al proyecto de la creación de la carretera Daniel Alcides Carrión, nueva carretera central. Entonces, preguntas ajenas a este tema no pueden ser respondidas por el titular consultor o por la PMO Vías. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. ¿Su nombre? Uber Campos. Uber Campos. Muy buenas noches con todos en este día. La pregunta que yo quiero hacer es si ya tienen un punto definido donde va a comenzar la carretera o de repente los estudios que han ido avanzando ya tienen puntos donde van a estar establecidos, como están hablando en Tinajas, si ya tienen puntos establecidos y si podían dar esa referencia de los puntos que tienen. Gracias. Sí, gracias. Lo vamos a colocar un poquito en una lámina que presentamos, quizás para darle un mayor detalle a la respuesta, si me permiten. Disculpen, perdón, perdonen. Mira, tenemos un corredor verde. Ese corredor verde tiene un ancho de aproximadamente 3 kilómetros, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento es optimizar el trazo dentro del área de este corredor, es decir, avanzando dentro de toda esta área del corredor para poder encontrar un trazo optimizado. Un trazo optimizado que minimice los impactos, que permita, de ser el caso, reducirlos o rehabilitarlos. Ese es el objetivo que estamos ahorita trabajando, en el que estamos trabajando.
Solo para comentarte, el inicio está en Lurigancho, Chosica aproximadamente, sin que eso sea un punto geográfico y geodésico y definido a la fecha, Carapongo aproximadamente, el frente está más o menos Santa Clara, y por ahí más o menos es por donde tenemos contemplado en este momento, ir diseñando lo del trazo. Pero esta franja de 3 kilómetros pues va para acá y para acá. Así que la optimización del trazo se puede mover un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. ¿De qué depende? De reducir impactos, para que el proyecto sea lo más viable posible. Lo mismo cuando subes por Quebrada Tinajas, la misma lógica, y cuando vas ascendiendo hacia la parte alta, vas a llegar hasta la parte de Yauli y finalmente conectándolo con Pachachaca para llegar a Loroya. Repito, sobre 3 kilómetros estamos optimizando un trazo. Espero haber respondido un poco tu consulta. Sí. Sí, Gracias. adelante. Va a repreguntar. Y también, ¿en qué fecha más o menos van a estar ya los puntos establecidos? ¿Tienen una fecha indicada o todavía? Sí. Lo que te puedo responder ante tu consulta. En mayo tenemos una revisión del perfil concluida. Esta revisión del perfil va a tener un trazo que va a ser producto de esa revisión del perfil. Ese trazo va a pasar por una ingeniería de detalle. Esa ingeniería de detalle lo que va a hacer es coger ese trazo y lo va a optimizar más aún. Va a darte los metrajes, te va a permitir ahora saber puntualmente sobre qué tipo de roca pasas, ¿no? Te va a permitir optimizar el diseño. Así que pueden haber algunos cambios sobre ese trazo de mayo, bastante fundamentales en algunas zonas, por optimización, por mejora, por impacto, para que a finales del año 2024 tengamos un trazo totalmente definido, con métricas definidas, listo para construir. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿No le quedó claro algún tema? ¿Sí? Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a dar lectura del acta que recoge todo lo acontecido el día de hoy y doy pase a Andy Carrión, especialista de SENACE. Bien, buenas noches. Entonces, para dar por culminado el presente evento, doy lectura al acta que deja constancia de la ejecución del taller participativo. Acta de taller participativo, estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Creación de la carretera Daniel Alcides Carrión, Nueva Carretera Central. Etapa antes de su elaboración. Sede, Coyanac. Fue transmitido por el Facebook de PMO Vías. El lunes 24 de abril de 2023, siendo las 17 horas con 22 minutos, en el local comunal Coyanac, ubicado en el sector 24 de junio, se reunieron para desarrollar el taller participativo correspondiente a la etapa antes de la elaboración del estudio ambiental del proyecto de titularidad de Provías Nacional. Esto en cumplimiento del artículo 72 del procedimiento de las disposiciones para el procedimiento único del proceso de certificación ambiental del SENACE, aprobadas mediante el Decreto Supremo 004-2022-MINAM. Estando presente la bióloga Eva del Rosario Mori Briones, líder de proyecto de la DEIN SENACE, en calidad de autoridad local, la señora Carmen Inostroza Casachagua, presidenta de la Comunidad Campesina Coyanac, en representación del titular del proyecto, Miguel Rodríguez Ceballos, especialista socioambiental de Provías Nacional, José Delgado Andrade, ingeniero de Medio Ambiente y SIG de PMO Vías, Cristian Velasco González, líder predial de PMO Vías. Asimismo, representando a INERCO, Consultora Perú, que es la empresa que se encargará de elaborar el estudio, William Pascual Ramos, especialista ambiental, y Marjorie Machicao Salazar, especialista social. A continuación, el desarrollo del evento. Se procedió con la conformación de la mesa directiva a cargo de su presidenta, la bióloga Eva Mori Briones, y cumpliendo la función de secretario, el antropólogo Andy Carrión Ortiz. Asimismo, la presidenta de la mesa directiva invitó a formar parte de esta a la presidenta de la Comunidad Campesina Coyanac. Se inició el evento con la entonación del himno nacional. La representante de la DEIN SENACE explicó los objetivos del taller participativo,
el rol del SENACE y los alcances del proceso de participación ciudadana en el marco de la elaboración y evaluación de los estudios ambientales. Los representantes del titular expusieron sobre las características del proyecto y presentaron a la consultora ambiental, que elaborará el estudio. Los representantes de la consultora, a su vez, expusieron sobre el contenido de los términos de referencia comunes que utilizarán para su elaboración y las metodologías que implementarán para obtener información en campo. Finalizadas las exposiciones, la presidenta de la mesa directiva invitó a los asistentes a escribir sus preguntas a través del formato puesto a su disposición y también de forma oral. Asimismo, invitó a la ciudadanía en general a formular sus preguntas a través del número telefónico, el correo electrónico habilitados. La ciudadanía formuló un total de 14 preguntas, de ellas 5 fueron escritas, 5 orales y 4 a través del número telefónico y del Facebook. Las preguntas fueron atendidas por los representantes del titular, la consultora ambiental y del SENACE, de acuerdo con sus competencias. El formato de preguntas y la lista de participantes se adjuntan a la presente acta. En total, conforme al registro de asistencia, estuvieron presentes en el taller participativo 49 ciudadanos, de los cuales 35 fueron mujeres y 14 hombres. Mediante la presente acta se deja constancia de la ejecución del taller participativo correspondiente a la etapa antes de la elaboración del estudio. Cabe indicar que el desarrollo del presente acto ha sido registrado en un medio audiovisual, el cual formará parte del expediente del estudio ambiental. Cualquier persona puede tener acceso a una copia del acta, así como a la versión audiovisual, con una solicitud dirigida a SENACE. Finalmente se concluyó el evento, siendo las 19:13 del día 24 de abril de 2023, y en señal de conformidad firman los miembros de la mesa directiva, los representantes del titular y la consultora ambiental, de acuerdo con el artículo 72 del PUPCA. Además, se invita a los ciudadanos que de manera voluntaria quieran firmarla. Gracias. A nombre del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, damos por finalizado el evento, agradeciendo su participación el día de hoy. Buenas noches, gracias. Hola. Los que deseen firmar el acta voluntariamente pueden acercarse.